Querido Klaus, permítame volver a la principal preocupación del informe de riesgos globales: la desinformación y la falsa información. Los 2 próximos años, la principal fuente de preocupación para la comunidad de negocios no es el clima, sino que es la desinformación y las noticias falsas. Wikipedia valida que la desinformación no es el tema real de este video. Aviso además validado por la empresa verificadora Somos Objetivos y Tú No, jaja, compañía anónima. Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero traer a colación un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo, y es la facilidad con que hoy en día la gente se ha dejado llamar estúpida. Y no solamente es que se lo ha dejado llamar de esa manera, sino que se ha creído el papel de ser estúpido. Es decir, se ha creído esa condición, creándose lo que se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Es decir, aquella en la cual un sujeto te dice: tú eres una persona discriminadora, y terminas asumiendo que tú discriminas. O tú eres una persona que eres un dogmático, y terminas, tantas veces te lo dicen, que tú terminas creyendo que realmente tú eres dogmático. Entonces, este efecto Pigmalión ha hecho que mucha gente realmente se considere tonta, estúpida, o bueno, con problemas de entender la realidad. Y ojo, eso te lo voy a tratar de mostrar en este video, cómo en los temas cada vez más de dominio público o de política o de asuntos públicos se utiliza la estrategia de hacerte creer a ti o a mí o a todos los que no estamos en el poder que somos estúpidos, que somos tontos, y que como somos tontos y somos estúpidos necesitamos de alguien que nos ayude a entender la realidad, ya que somos incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso. Y para lograr esto, un grupo de iluminados ha seguido 4 simples pasos que se aplican normalmente en estrategias políticas para la manipulación de las masas. Bienvenido al doloroso camino que este video te va a mostrar, en el que podríamos decir que hemos estado siendo engañados, porque la ventaja o la desventaja de llamar a alguien estúpido y que se lo crea es que este sujeto va a terminar buscando a alguien que le diga qué hacer o qué es lo verdadero y qué es lo falso. Empecemos con el paso número 1. Para entender por qué a alguien se le llama estúpido, lo primero que hay que entender es qué significa estúpido. Ahora, para poder llegar a un acuerdo común, utilizaré el diccionario de la Real Academia. Ojo, el diccionario de la Real Academia no es de la Real Academia del Español, no es quien define las cosas, es quien busca un marco para que entre todos nos entendamos. Es decir, asume el uso común de una palabra, no le inventa la palabra. La Real Academia del Diccionario no tiene el poder de inventar palabras. Tiene el poder de recoger palabras que se usan en la lengua cotidiana y de esa manera buscar significados que sean compartidos y mantener la unidad de la lengua. Esto digo que quede claro para que entonces no digan que estoy buscando una definición del diccionario y esa es la definición porque está en el diccionario. No. La definición que está en el diccionario es la que se usa de forma común según la Real Academia. No necesariamente sea así, porque cada uno de nuestros países tiene academias del español de cada uno de nuestros países. Así que nuestros países tienen jergas o palabras o incluso modismos particulares que difieren de España. Y eso no tiene nada de malo, ojo. Es forma de utilizar la lengua en cada uno de nuestros países. Pero bueno, entendido esto, vamos a utilizar el diccionario para definir qué es la estupidez y, por supuesto, definir a quien padece de estupidez como estúpido. Me dice la Real Academia Española que de estupidez es aquella característica en donde se esfuerza la torpeza notable de comprender las cosas. Así que volvamos ya, salgamos de estúpido y vámonos a estúpido. Y me dice, falto de inteligencia, necio, dicho de una persona estúpida. Es decir, cuando yo digo que las élites o un grupo te está tratando de convencer de que tú no tienes la realidad, de que tú no distingues lo verdadero de lo falso, entonces estaré hablando de estúpido o estupidez, aunque no se diga. Porque la característica del estúpido o de la estupidez es no entender la realidad, no entender el contexto en el que vive y no entender diferenciar lo más importante, que es lo verdadero de lo falso. Y utilizo el término verdadero y no verdad porque ya ese es un tema que merece un video propio. Pero por ahora utilicemos lo verdadero de lo falso, verdadero como característica. Recuérdense, si yo bajo el efecto Pigmalión, si bajo el efecto de la profecía autocumplida, asumo que lo que me dice la élite quiere decir gobernantes, personas científicas, actores,
o incluso Wikipedia o las redes sociales que me dicen que lo que voy a decir yo aquí es desinformación y le van a poner un enlace para que usted se informe de verdad y es un enlace a Wikipedia. Si yo logro persuadirte a ti que necesitas esos validadores de verdad, simplemente tú serás carne para que existan los profetas de la verdad. Si bien los gobiernos poseen muchos vectores para lidiar con los problemas de nuestro tiempo, las empresas poseen la innovación, la tecnología, los talentos para encontrar las soluciones e implementarlas. Luchar contra amenazas como el riesgo, el cambio climático y luchar contra la desinformación, donde todos nosotros tenemos derecho de decir lo que pensamos, ser nosotros mismos, aun cuando seamos diferentes de la mayoría. Y una democracia está compuesta por gente que tiene propias elecciones, comportamiento. Como en todas las democracias, la libertad conlleva riesgos. Siempre estarán aquellos que intenten aprovechar nuestra mentalidad abierta, nuestra apertura, tanto desde dentro como desde fuera. Siempre habrá intentos de hacernos salir de nuestro rumbo, por ejemplo, con la desinformación y las falsas noticias. Querido Klaus, permítame volver a la principal preocupación del informe de riesgos globales: la desinformación y la falsa información. Luchar contra esto ha sido nuestra principal lucha desde el principio de mi mandato. Con la ley digital que hemos votado, se ha definido la responsabilidad de las grandes plataformas de Internet en cuanto al contenido que promueven y propagan. La responsabilidad con respecto a los niños y a los grupos vulnerables cuando hay discursos de odio dirigidos a ellos, y también la responsabilidad con respecto a nuestras sociedades en su conjunto, porque la frontera entre el online y el offline es cada vez más delgada, y los valores que son importantes para nosotros. Ojo, esto es solo un ejemplo. Recuerden que el tema de este video no es la desinformación como el mayor problema para un grupo de la política y que va a afectar a todas las redes sociales y a todas las opiniones de lo que podamos expresarnos acá. Guiño, guiño. En Venezuela, por las prácticas que hemos tenido con gobiernos, dictatoriales como mínimo, hemos aprendido que el gobierno siempre miente. No importa cuándo usted lea este mensaje. Que el concepto de la verdad oficial es lo más alejado de la verdad que podría algún ciudadano llegar a tener cerca. Y que por ende que un grupo de la comunidad europea o del país que sea, de tu país, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de España, de Venezuela, Colombia, etcétera, que se adhiera a sí mismo, se otorgue a sí mismo la condición de ser paladín de la verdad, hay que ponerlo en duda. Con las políticas de desinformación de la Comunidad Europea es al revés. Hay que poner en duda todo lo que venga de un sitio diferente al poder oficial. Si el poder oficial aliado con empresas dicen que eso es verdad, usted no debe tener derecho a decir lo contrario, ni siquiera poner en duda el discurso oficial único. Y por supuesto, nosotros sabemos históricamente que los gobiernos jamás, y los gobiernos europeos jamás, de los jamases, mienten. Guiño, guiño, Nunca, jamás un gobierno y un político ha mentido. Por consiguiente, si un político te dice que algo es desinformación y que una ONG o un grupo de funcionarios públicos sostenidos por el impuesto de todos le interesa mostrar que eso es lo verdadero, usted debe creérselos. Vamos, esa es la realidad bajo la hipótesis de qué sucede si la desinformación se convierte en el problema número 1 según la Comunidad Europea y según la comunidad en Davos, que sigue teniendo mucha influencia en las redes sociales. Ahora, como esto puede ser que usted no me lo crea, voy a explicárselo acá con dibujitos. La convocatoria de la propuesta de ayuda hacia los verificadores de datos, es decir, aquellos que te dicen que esto es verdadero, falso, o tal vez no, tal vez sí, por parte de la Unión Europea, es por parte de aquel grupo que habla en contra de la desinformación, puede otorgarnos hasta 850.000 euros al año para validar el discurso oficial o el discurso de algunas empresas. Y si usted desea poner en duda el discurso de esas empresas o de los gobiernos,
pues borraríamos lo que Europa ha desarrollado llamado Código de Prácticas sobre Desinformación en el año 2022. Y veremos que la característica número 1 es que aquel que se oponga al discurso público y oficial debería ser desmonetizado en las redes sociales. No solamente desmonetizado en las redes sociales, sino que empresas de intercambio de dinero, como tarjetas de créditos, bancos u otros solamente digitales, empiecen a evitar que los sujetos puedan ganar dinero ustedes saben, de separarse de la información oficial o promover la desinformación, como ellos bien lo llaman ahora. Entonces, vamos a ver un gesto de inteligencia. Si yo me apego al discurso oficial de la Comunidad Europea, yo puedo ganar hasta 850.000 euros al año. Y si yo me opongo, posiblemente gracias a estos reglamentos de la Unión Europea, no solamente sea desmonetizado, sino que el canal y pues el video sea oculto para que obviamente ese nivel de desinformación no pase por allí. Recuérdense, el tema del video no es la desinformación, es solo un ejemplo. No sé, anteriormente a esto se le decía compra de conciencia. Así es fácil. Si tú te doy este dinero, tú me apoyas. Dicho esto, quiero decir que en este canal los mantenemos íntegros y vamos a pasar a nuestro nuevo sponsor. Este canal recomienda profundamente cualquier producto que venga de una empresa que le diga que para su salud se han desarrollado productos. Que si usted tiene alguna duda o algún efecto secundario, simplemente cállese y tómeselo, cómprelo. Haga que su gobierno lo compre y se lo coloque. Haga que su seguro se lo compre y se lo coloque. Porque más nadie, sino una empresa multimillonaria que vende productos de salud, puede estar sabiendo o interesado en que usted esté mejor. Esta empresa me ha pagado 10.000 euros para decirle que lo que no estén de acuerdo con lo que dice la empresa, que está preocupada por su salud y tiene cientos de doctores y cientos de patentes a su favor, y que lo que usted pueda tener como experiencia personal tomando esa medicina es meramente anecdótico y que usted no puede saber más que 10 médicos y que usted no puede tener decisión y que la experiencia a usted no le sirve nada y que debe creer completa y socialmente, ciegamente en lo que te diga la empresa y lo que te diga el gobierno, entonces lo felicito. Es usted una persona no estúpida. Porque si usted pone en duda el discurso de esta empresa, es usted un tonto. Gracias, empresa, por pagarme 10.000 euros. Por supuesto, no me los pagó, lo diría más bonito, pero eso es de alguna otra manera lo que se está diciendo en el fondo. Pero esto es muy burdo, la gente esto no se lo cree. Entonces, ¿por qué me lo vendes? Si me dices estúpido y tonto y idiota, sé que no me lo voy a creer. Entonces, ¿cómo me lo creo? ¿Cómo me lo venden? ¿Cómo me venden la moto? Como le dicen como dicen los españoles. Pues lo primero que se hace es el paso número 2, el edulcorante lingüístico. En Venezuela lo llamamos algo así como diplomacia en el lenguaje, hablar diplomáticamente. Esto es cómo funciona. El paso número 2, primero identificar la necesidad de que te declares estúpido. Digo, que te declares incompetente para saber de la realidad. Y que si tú tienes una experiencia, esa experiencia es anecdótica y no representa absolutamente nada. Así que si tu experiencia anecdótica te dice que que este producto es totalmente ineficiente o incluso causa más daño que beneficio, pues cállate y obedece a lo que te dicen las empresas. Obey sería la palabra, obedece sería la palabra. Pero bueno, Pablo Neruda, en su poema número 15, en ese de 20 poemas de amor y una canción desesperada que creo que todo adolescente ha leído alguna vez en su vida, un discurso diplomático para pedirle a su mujer que se callara, que de verdad que lo dejara trabajar. Me imagino que el señor estaba tratando de componer un poema y llegaba la esposa y le decía, ay, mi vida, necesito que me hagas esto y esto, y ok. Y no le daba 2 horas de espacio y le decía, mira, pudo haber hecho 2 formas. De forma directa, de decirle, mira mujer, cállate que me desespera, o crearle un poema. Y así lo hizo. Se le dijo simplemente, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es una forma de decirle, mira mi amor, deja que te extrañe. Déjame por favor en paz, dame unas horas en mi biblioteca para trabajar y de esa manera te extraño, te extrañaré. Es la forma más hermosa de decirle, cállate mujer que me tienes hasta las coronillas y no me dejas trabajar. Y sin embargo, sigue diciendo lo mismo, solo que no de la misma manera. Así te voy a persuadir de que tú eres estúpido, no llamándote estúpido. Se agarra una palabra como lo que se está diciendo hoy en día, voy a tratar de desmonetizar y quitarle el alcance a la desinformación, es decir, a todo aquello que sea contrario al discurso único oficial, y por ende voy a aplicar algo que se llama desmotivadores. ¿Por qué? Porque decir censura es una palabra muy fea. Todos nosotros llevamos la palabra censura con la palabra autoritarismo.
Y obviamente nadie quiere autoritarismo en su vida. Por consiguiente, las empresas y los órganos de la tiranía burocrática internacional que se disfraza de democracia te dirán que es simple y llanamente una lucha contra la desinformación. No una lucha por, que todos puedan expresarse. Oh, no. Una lucha por prohibir el pensamiento diferente al mío. Una lucha por ir a favor de la ciencia, que ese es un concepto que mucha gente se lo ha creído. Y todo esto solo depende de una creencia, que estamos en la época de la posverdad. Y como estamos en la época de la posverdad, estamos en la época de las fake news. Y como estamos en la época de las fake news, estamos en la época de la desinformación, porque cualquier persona con una cámara y un micrófono puede ponerse a hablar. Bueno, y obviamente con un canal en YouTube o por cualquier otra red puede dar su expresión. Y bueno, eso es terriblemente peligroso para la información. Entonces, la idea de la censura es despreciable, pero la idea de limitar el alcance de la desinformación, de la información no científica, de la información contraria a la inteligencia y a la autoridad, eso suena mejor. Porque, vuelvo y repito, colocar censura sería más sincero y, sin embargo, sería rechazado por la gran mayoría del público que cree que está en una democracia hoy en día. Así que lo primero es hacerte creer que existe un grupo que trata de desinformar. Y para eso voy otra vez al diccionario. ¿Qué es la desinformación? Me dice, dar información intencionalmente, manipular al servicio de ciertos fines. Oye, pero esa definición es tan amplia que implicaría que la publicidad es desinformar, que la propaganda es desinformar, que dar un discurso político es desinformar, o que dar cualquier opinión en la cual tú tengas un interés, como ganar dinero, atención, requerir voto, tal, o ganar cualquier cosa, es desinformar. Vamos, es una palabra tan abierta que implica que no existe la información, porque absolutamente todos tenemos una intención al dar una información. Les voy a colocar un ejemplo. Si los medios hablan de la inflación en Argentina actualmente y del desempleo y de la inseguridad, pero no lo hablaban hace 6 meses atrás, lo que quiere decirte el nuevo gobierno es malo y el gobierno anterior a lo mejor era peor, pero no me importa. He agarrado información porque he agarrado lo que me interesa como línea editorial publicar y lo que no me interesa publicar. Entonces, obviamente estoy desinformando. O, por ejemplo, si estoy creando un canal de YouTube y gano dinero, entonces obviamente quiero ganar dinero. Sí, como los científicos, como los políticos, como todo el mundo que necesita un trabajo para ganar dinero y comer y pagar los servicios. Entonces tengo la intención de ganar dinero, como los medios de comunicación, por ejemplo, o como las ONG verificadoras de información, por ejemplo. Ya sabemos que pagan hasta 850.000 euros al año por ir señalando así que este no tiene razón y este sí. Entonces, desinformar termina siendo una palabra de neolengua, una palabra innecesaria, con una connotación política. Es un término tan amplio que sirve para cualquier cosa. Y esa cualquier cosa implica que un grupo puede utilizarla como arma arrojadiza en contra de otro. Y esto es grave, porque se están creando leyes, reglamentos y prácticas comerciales basado en esta palabra, en desinformar, basada en una palabra que es abierta para que pueda incluirse a cualquier persona que esté en contra solo porque esté en contra de algo, incluyendo a las personas que están en contra de lo que están en contra. Es decir, es tan amplio que no sirve para nada. Esta es una palabra que es inútil, es una palabra política insertada en medio de los negocios, la tecnología y la política del siglo XXI. Para mostrarles un ejemplito, apenas un pequeño ejemplo. Recuérdense que desinformar puede ser dar también información insuficiente. Y aquí viene un problema. ¿Cuándo es información insuficiente? ¿Hasta dónde tengo que dar? Digo, si coloco toda la información posible, terminaré de llegar a 1500 páginas y posiblemente alguien dirá, falta todavía un contexto de información. Típico en YouTube, cuando uno hace un análisis y agarra un video de 30 segundos, en vez de 2 horas y media, dice, estás descontextualizando, pero no explican cómo. O no explica qué significa la descontextualización y cómo cambia lo que ha dicho el sujeto. No lo explican, solamente acusan de descontextualizar. Bueno, descontextualizar como argumento es el equivalente a decir desinformas. No dice nada, absolutamente nada. Si tú dices, estás descontextualizando porque el sujeto estaba haciendo una parodia, estás explicando. Pero en este caso no funciona así. Por consiguiente, le voy a colocar aquí un pequeño ejemplo. La página de la Comunidad Europea que tiene que ver con la desinformación
me dice que es una amenaza para la democracia europea. Me dice que el 83% de la gente cree que la desinformación es una amenaza. El 63% de los jóvenes europeos se enfrenta a noticias falsas y el 51% de los europeos creen que han estado expuestos a la desinformación en línea. Pero aquí viene lo bonito. Resulta que en toda la página aparece información de dónde salen estas cifras. No aparece la información técnica de cómo sabes, cómo puedes dar estos atributos. ¿De dónde sale que el 83% de la gente en Europa cree que la desinformación es el mayor riesgo que existe? ¿En dónde? Bueno, se hizo una encuesta. Muestra la encuesta. Muestra los datos técnicos para saber si es cierto o no. Esto es una información a todo dar que tiene un interés de manipular al sujeto y que no está completa. Por consiguiente, la propia página web europea contra la desinformación desinforma. Es un buen ejemplo de desinformación de manual. Ojo, estoy utilizando desinformar como arma arrojadiza en contra de los sujetos, pero nunca como una palabra cierta. Desinformar no es una palabra cierta. Desinformar es neolengua aplicada a la política, a la expresión en redes sociales y nos va a afectar a todos. Por consiguiente, decir que algo es desinformar es no solamente faltar a la verdad, sino faltar al rigor histórico, que ha demostrado que muchísimas veces lo que se creía cierto termina no siéndolo o contextualizando lo que se consideraba cierto con muchos otros relatos que van poniendo en duda el relato principal. O en el que se habla de teorías de las conspiraciones y se te llama conspiranoico y de repente después se destaca que realmente habían conspiraciones, como por ejemplo este influencer o este opinador de izquierda progresista que a la gente le encanta mucho, se llama Sam Harris, dijo de frente que le parecía muy bien que había una conspiración para negar la información, por ejemplo, al portátil que por cierto, no sé si en esta red social se puede decir o no, pero antes, si tú decías el término, el canal y el video quedaba fuera. No podía hablar de la portátil del hijo de alguien importante por allí. Pero bueno, esto fue una conspiración de medios hegemónicos, de medios principales, para que esa información no saliera a la luz pública en un tiempo concreto para que no afectara las elecciones. En esta propia red tú no podías poner en duda muchas cosas porque, inmediatamente te desmonetizaban o te sacaban el video. Esto implica el paso número 3. Usar las emociones primarias para que los sujetos acepten que son estúpidos y que están luchando en contra de la desinformación. Es decir, que están utilizando una lucha a favor de la censura, creyendo que la política y los altos personales del gobierno y de las empresas jamás mienten. Jamás un director de una empresa va a mentir para sacar dinero. Nunca. Jamás una persona de la burocracia internacional va a tener un chanchullo económico. Nunca. Usted cree en lo que ellos le digan. Entonces el paso número 3, como racionalmente los 2 primeros pasos tú los rechazas, te lo coloco con miedo. La emoción primaria es el miedo, una de las emociones primarias. Porque una de las emociones, además, una de las necesidades humanas más básicas es la socializar con otros. Entonces, cuando uno socializa, uno va creando grupos y normalmente crea grupos contrarios para precisamente crear esa homogeneidad dentro del grupo. Pues es muy difícil que todos pensemos igual, pero todos podemos acordar en que algo no es verdadero o que algo está errado. Entonces, ¿cómo hago yo para animarte a que utilices el término desinformar y para que aplaudas cuando se te diga vamos a censurar? Cuando te digo vamos a luchar en contra de la desinformación, vamos a ser un paladín de la verdad de ahora en adelante. De la verdad que va a decir el sector oficial, el sector empresarial y empresas que obtienen dinero para decir que estas dos empresas a su vez o estos dos sectores a su vez dicen la verdad. Lo primero entonces es explicarte que como hay una información muy especializada que tú no puedes entender, que el sentido común y la lógica no son herramientas adecuadas para entender la realidad y son insuficientes, y que solamente hay expertos de una sola área que pueden estar de acuerdo y lo demás solamente son neoexpertos que no saben de nada y que están en contra por dudas o por afirmaciones contrarias, pues entonces obviamente usted debe entender que si te vas para el grupo de la ignorancia, del terraplanismo, que es un término bastante común, es un adjetivo peyorativo bastante común para decir que tú no estás de acuerdo con ello, luchas contra lo evidente, eres un terraplanista de la filosofía, eres un terraplanista de la ciencia, eres un anticientífico, eres un antitecnología, eres solamente, y lo peor es que esto lo hacen muchachos en contra de expertos con más de 40 años, con trabajos de verdad y expertos en el tema, que te están explicando un motivo por el cual la información oficial o la empresa
tal vez se esté equivocando, por no decir que tenga un plan diferente a lo que ellos te están diciendo. Pero como tú tienes la emocionalidad, que tú no formas parte del grupo de los ignorantes o de los anticientíficos, de los oscuros, de los dogmáticos, entonces tú terminas aceptando que esto es adecuado. Pero entonces, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podría yo saber que soy apenas un pequeño ignorante de esto? Bueno, te dice, mira, no confíes en nadie. La empresa o el político podría estar dándote pues alguna mentira. Para evitar esto, vayamos a un tercero que es objetivo y no tiene nada que ver, ningún interés de por medio. Y esa tercera parte lo voy a llamar verificador de datos, verificador de hechos. Y los voy a hacer que sean unas ONG, unas fundaciones, para que no haya interés económico. Y le voy a dar 850.000 euros al año, pero obviamente eso no los va a comprometer con mi posición política. Y si la empresa, una empresa X, me está dando 50.000, 150.000 dólares al año para que funcione, por supuesto que eso no va a afectar mi interés y jamás voy a decir si esa empresa está haciendo pues la verdad o la falsedad. Jamás. Voy a ser inquebrantable. No hay terceros. Cuando se habla de desinformación no hay tercera parte. Hay un grupo que habla de la desinformación como categoría real y hay otro grupo que no podemos aceptar el término político peyorativo llamado desinformación porque no es real, porque no existe algo llamado porque no existe algo en el que me garantice que los políticos están diciendo la verdad o que los medios están transmitiendo verdades, porque históricamente ha sido justo al revés. Y que es mejor defenderse con criterios de pensamiento crítico, criterios de lógica y criterios de experiencia personal, aparte de pluralidad en la opinión de los expertos. No, un solo médico no hace ciencia, no, un solo científico no hace ciencia. Lo hacen miles. Y muchas veces el que se expone tiene razón y muchas veces el que se opone no la tiene. Pero no puede ser desinformar, una categoría para tratar de sacar la información que le molesta a un grupo. Así que si compramos la idea de no tenemos capacidad individual nosotros, paso número 1. Si la desinformación, paso número 2, es decir, la jerga, la palabra inventada, la neolengua, la asumo como verdadera y asumo como verdadero que efectivamente existe un grupo que tiene intenciones escondidas para pasar una información y que otro grupo no lo tiene, son paladines de la verdad, ignorando la historia, por supuesto, ignorando la naturaleza humana. Y en el tercer paso, además, te digo que tienes que actuarlo porque es el mayor peligro de la historia a la que nos vamos a enfrentar, el mayor peligro. No es ya que el cambio, pues el clima, porque el clima siempre cambia, que el clima nos acabe a todos. No, eso no es ni siquiera una cosa horrible que haya por ahí un virus saltando. No. Ahora el problema es la información. Ahora el problema es cómo hacemos para censurar a la gente y que la gente nos aplauda por censurarla. Ese es el problema real. Claro, se ha edulcorado el lenguaje, el edulcoramiento lingüístico, y hoy se llama, por supuesto, la lucha por la verdad y la contra desinformación. Pero esto no es más que el uso de un reflejo del miedo, del instinto primario del ser humano para saber que él está dentro del grupo de los que conocen, dentro del grupo de los científicos, dentro del grupo de los que aceptan la realidad, renunciando a su posibilidad de aceptar la realidad, capacidad de entender la realidad, capacidad de ver cuando efectivamente hay un interés más allá de la autoridad que te está diciendo algo. Vamos, te están diciendo, cree en mí porque yo te digo que creas en mí y no creas en ti porque yo te digo que no creas en ti. Eso es lo que se te está diciendo. Y la gente lo va a comprar. La gente lo va a comprar porque no quieren que lo llamen terraplanistas del área que sea. No quieren que le digas no seas ignorante, no quieren que digas que estás disparciendo información. Pero como esto no es suficiente, se han creado leyes para eso, reglamentos y prácticas comerciales. Y bueno, este año la veremos cada vez más porque según la Comunidad Europea, recuerden que es el mal número 1 de la humanidad en este siglo. Y por supuesto, el paso número 4 ya lo había adelantado un poco. Si yo te vendo la aventura en que tú eres parte de los iluminados de la verdad y de la información y que luchamos contra personas ignorantes, contra la ignorancia y contra personas con intereses malévolos de sacar dinero, desinformando y poniendo en duda planes políticos o planes corporativos, esa gente muy mala y muy torpe, entonces tú formas parte de esta lucha heroica. Sé un héroe en redes sociales y llámalo como son. Desinformas. Punto. Ya está, no pienses más nada. No es verdad porque Wikipedia dice lo contrario. No es verdad porque el verificador que recibe 850.000 euros por decir que eso es verdadero y que la Comunidad Europea tiene razón.
dice que la Comunidad Europea tiene razón, así que tú no puedes saber absolutamente nada. No es verdad porque ese doctor con 40 años está siendo pagado por una ONG de los petroleros y pues obviamente está pagado, pues quién sabe por quién. Obviamente no está siendo pagado. Es decir, esta distorsión ha creado esta idea en que los sujetos terminan siendo parte de una especie de videojuego social, en donde su trabajo es ir y desmotivar a que los sujetos sigan desinformando, contaminando mentes. No es el argumento, es la posibilidad de que estos sujetos que han renunciado a pensar por sí mismos dicen, es verdad porque lo dice este sujeto, y si lo dice este sujeto es verdadero. Punto. Tú no eres el sujeto, tú dices lo contrario a lo que dice este sujeto, por consiguiente lo tuyo es falso. Nada más pues imparcial que una empresa tratando de venderme un producto, o de una empresa que trate de mantener sus ingresos a través de pues, donaciones de otras empresas, o de políticos. Nada más realista que los políticos, nada más paladines de la verdad que los políticos. Bueno, con estos 4 pasos identificados claramente, primero, convencerte de tu incapacidad de pensamiento propio, es decir, tú no puedes entender la realidad, punto. Segundo, cambiándote, pues aceitándote, haciendo un endulcoramiento lingüístico, utilizo palabras, retórica, para efectivamente persuadirte. No te llamo estúpido, te llamo procientífico. No te llamo estúpido, te llamo persona que se basa en los hechos. No te llamo estúpido, te llamo persona que se basa en la opinión de los científicos validados. No te llamo estúpido, te llamo persona que sigue a la autoridad que el poder político ha manifestado o que el poder económico manifiesta. Usted no es estúpido, usted es muy inteligente porque usted ha renunciado a su pensamiento y se deja guiar por los otros. No como los demás, paso número 3, miedo. No como los demás, que son terraplanistas del mundo, su cerebro no piensa, su cerebro es gelatina. Y voy a colocar a los peores ejemplos para mostrarle que el que se oponga a mí es porque es idiota, es porque es estúpido, es porque no puede pensar. Entonces, el peor ejemplo fue este. Bueno, con eso muestro que ellos son idiotas. No necesito argumentar ni contraargumentar, porque gracias a ti, esa desinformación automática será combatida. Así que el cuarto paso es crear esa comunidad en la que posiblemente, y aquí ya muchas veces lo he colocado, fíjense cómo este canal ya está cumpliendo 10 años en 2024 y pueden ver videos viejos de hace 3, 4 años y van a ver que estoy diciendo cosas que hoy en día se está diciendo que lo que decía era verdad. A ver, que había que poner en duda algunas afirmaciones sobre el clima, que había que poner en duda algunas afirmaciones sobre empresas de salud y sus no intereses comerciales para sus, X, porque todavía es un tema delicado aquí en esta red. Y bueno, y cómo de repente nos imponían aquí, si el tema decía una palabra, aquí posiblemente aparezca en su reproductor de video, que tienes que ir a informarte en una ONG burocrática internacional que solo tiene intereses en la verdad y que no tiene intereses en recibir dinero de empresas ni de gobiernos. Entonces, todo esto me crea la idea o la ilusión de que tú peleas por la verdad cuando tú renuncias a pensar y asumes este discurso oficial único. Y además te voy a convencer de que tiene que ser esto un trabajo grupal. Tienes que salir todos los días a insultar a aquel que obviamente no piensa como tú porque es un terraplanista, es un divulgador de desinformación. Y además, ¿cómo le voy a quitar el dinero para que efectivamente no vaya a hacerlo y no se le ocurra ir en contra de la autoridad legítima? En eso estamos, amigos. En eso estamos. Así que quiero agradecer mucho a los Patreon, que muy posiblemente este video, aunque usted vea publicidad, esté monetizado, pues es publicidad que no me va a llegar a mí. Y pues ya tengo varios videos desmonetizados donde toco algunos temas. Y bueno, de verdad, si les gusta este video, si como yo estoy preocupado, están preocupados porque estamos en el comienzo de la persecución a cualquier discurso disidente, incluso dudativo, aquel que ponga en duda cualquier discurso oficial, pues te invito a que compartas el video. La verdad, el pensamiento se ve manifestado cuando hay opiniones contrarias, hay dudas, hay críticas, no es una forma de homogeneidad en el pensamiento. Cuando sucede así, pues se ha dejado de pensar. Así es fácil. Bueno, todo por hoy. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreon porque sin ellos no sería posible sostener este canal. Y de verdad, muchas gracias por la paciencia porque donde estoy a veces se me dificulta mucho publicar videos. Trataré de publicar un video al mes como mínimo en el canal principal
y uno en Capitán Cultura. Así que voy primero al agradecimiento a mis Patreon que vienen de seguida. El Perro de Diógenes, el Prof, José Flores, Oman X, Alex Andrés López, Cris Balco, Darío López, Diego Londoño Correa, Eric Mayen, Eva García Franco, Humberto On, Joaquín López, Manu Robles, Cristian Contreras, Cristóbal, Guillaume Padrón, Harry Wong, Hot Frigo, José Mamba, José Javier Jiménez, Lian Gaufeni, Marcos, Mariana Flynn, Miguel Morales y Pablo Kevin. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. También a los miembros del canal, Miguel Mesa y IGIM. Muchísimas gracias por su apoyo. Sin los mismos no podría continuar con el esfuerzo de este canal. Ahora sí, me despido, no sin antes recordarle que menos Estado y menos impuestos es importante. No dejes que otro piense por ti. La desinformación es una nueva máscara de neolengua para convencerte de la importancia de la censura y de renunciar al pensamiento propio. El pensamiento propio se basa no solamente en lo que lees, en lo que sabes, sino en lo que puedes intuir y en lo que has podido experimentar, que no es un elemento anecdótico, es un elemento de la realidad. Así que ten mucho cuidado que este fue declarado el problema número 1 de esta década, y creo que aquí van a estar las discusiones. No importa el tema que sea, va a pasar por el concepto de desinformación y de censura o de limitar el discurso. Es todo. Recuerda, sapere aude y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.